Hola a todos, bienvenidos a este espacio que se llama Una Preguntita, doctora. Yo soy la doctora Karen y como siempre aquí le platicamos de temas súper interesantes de salud. ¿Para qué? Para que usted mejore su calidad de vida. El día de hoy, en este capítulo, le voy a platicar de un tema que fue a petición de público. Recuerde que usted me puede escribir en las redes sociales y hacerme sugerencias sobre temas de lo que quiere que platiquemos aquí. El que usted considere que necesite información en cuanto a salud, yo se lo desarrollo aquí. Este es un tema que me lo pidieron bastante, sobre todo mujeres. ¿Por qué? Porque este padecimiento nos afecta más a nosotras. Hoy le voy a platicar de migraña, así que le recomiendo que no se lo pierda. Compártalo, por favor, en sus redes sociales. Compártalo con la prima, la tía, con la mamá, con la amiga, con familiares, para que reciban esta información y sepan cómo actuar, cómo manejar este padecimiento que es realmente molesto. Se lo dice una migrañosa, se lo dice alguien que ha padecido migrañas y que ha logrado controlarlas. También les recuerdo que en Honduras tengo mi clínica Beautylab HN, así que si usted quiere asistir a consulta, ya sea del área de estética facial, corporal, nutrición, y mire que muy pronto vamos a tener consulta médica general, pues, y usted quiere un descuento ahí, pues dígale a los muchachos que usted vio en las redes sociales, que la doctora dijo que si no me seguían en TikTok o en cualquiera de las otras redes sociales donde usted todavía no me está siguiendo, automáticamente tiene un descuento ahí en Beautylab para que me le puedan atender. Tenemos múltiples tratamientos, tenemos unos paquetes, ahorita hay unos paquetes en promoción súper buenos. Estamos en Tegucigalpa, Colonia 15 de septiembre, zona del aeropuerto. Ahí están las redes sociales también de Beautylab, usted lo está viendo ahí en pantalla, para que nos pueda seguir y pueda ver todos los tratamientos que se hacen en Beautylab. Bueno, desarrollamos el tema de migraña. Déjeme decirle que es uno de los dolores de cabeza más difíciles de controlar, más difíciles de tratar. Por eso es que es tan importante conocer toda la sintomatología, cuáles son los desencadenantes, los factores que nos pueden hacer que estemos padeciendo crisis de migraña y cómo las podemos controlar. Antes de empezar a hablar de migraña, déjeme hablarle de los dolores de cabeza en general. Nosotros en el área de medicina, en el área de la salud, los conocemos como cefaleas. Ese es el nombre científico, podemos decirlo así, cefaleas. ¿Y por qué le digo cefaleas? Porque hay diferentes tipos de dolores de cabeza. Ahí en pantalla le voy a poner algunos, porque fíjese que hay todavía más de esos que le estoy poniendo ahí. Pero estos dolores de cabeza se clasifican muchas veces según la localización, según el tipo de dolor, según la irradiación. Irradiación significa que hasta dónde se nos riega o se nos va el dolor, como lo decimos coloquialmente, o también por si van con síntomas o signos acompañantes. Entonces ahí usted lo está viendo en pantalla. Si un día de estos vamos a hacer un capítulo hablando a profundidad de cada uno de los dolores de cabeza. Esto es nada más para hacer una introducción acerca de las migrañas, porque la migraña es un dolor de cabeza que tiene características que lo distinguen de los otros tipos de dolores de cabeza. Entonces eso es lo que vamos a ver, la sintomatología de la migraña. Como le decía minutos atrás, este es un padecimiento que lo tenemos más nosotras las mujeres en una proporción de 3-1, que significa que nosotros lo sufrimos 3 veces más que los hombres. No significa que los hombres no tengan crisis de migraña, pero a nivel mundial el porcentaje de mujeres que padecen de migraña anda entre el 15 al 25%, mientras que los hombres va del 5, póngale al 8% a nivel mundial. Entonces esto es más de nosotras las mujeres. Cuando miremos los factores de riesgo, se va a dar cuenta por qué nosotras las mujeres padecemos más crisis de migraña que los hombres. Bueno, ¿cuáles son esos síntomas? Mire que conociendo los síntomas vamos a aprender a identificarlos. Yo sé que mucha gente dice, ¿será que yo estoy padeciendo de migraña? Pero no tenemos aquella plena seguridad de que ese dolor de cabeza que estoy experimentando sea una migraña.
Como le decía, las cefaleas se pueden clasificar según la localización del dolor. Entonces, en las migrañas tiene una localización que podemos decir bien característica. Son cefaleas o dolores de cabeza hemicranianos en la mayoría de los casos. Pueden haber excepciones, pero en la mayoría de los casos es hemicraniano. Hemicraniano significa que o me duele un lado, ya sea el lado izquierdo, o me duele el lado derecho de la cabeza. Hemicraniano significa que es la mitad del cráneo, que el cráneo es la bóveda de hueso que contiene el cerebro, las meninges, nervios y demás. Entonces, va a ser hemicraniana en la mayoría de los casos. O me duele un lado o me duele el otro lado. Esa es una característica súper importante. Y déjeme decirle que no siempre le va a doler el lado izquierdo. Puede ser que en una crisis le duele el lado izquierdo, en otra crisis le duele el lado derecho. Mucha gente dice, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de dolor es este? Por lo general es un dolor de tipo pulsátil. Mire que otra manera de clasificar los dolores de cabeza es por el tipo de dolor. Entonces un dolor pulsátil es un dolor que está bien asociado, por ejemplo, a la circulación sanguínea. Entonces usted lo va a sentir como pulsos. Mucha gente dice, doctora, siento que me pulsa la cabeza. Entonces como pulso, un dolor pulsátil. Pero en algunas situaciones, en algunos casos, hay pacientes que han experimentado una migraña con un dolor de tipo opresivo. Siente que le aprietan la cabeza, pero en la mayoría de los casos es un dolor de tipo pulsátil. Perdón. Entonces, ya tenemos dos características. Una cefalea o dolor de cabeza hemicraniano y es tipo pulsátil en la mayoría de los casos. ¿Qué otras características tiene la migraña que nos hace pensar es una crisis de migraña? Mire, que se puede acompañar de síntomas o signos prodrómicos. ¿Qué significa prodrómico? Prodrómico significa que son signos y síntomas que se dan antes de la crisis, antes de que se desencadene la crisis. Estos síntomas o signos pueden ser bien variados, desde, por ejemplo, hay pacientes que empiezan a bostezar. Otros pacientitos que empiezan, por ejemplo, con una pequeña sensibilidad a la luz o sensibilidad al ruido antes de que se desarrolle la crisis. Y esto es bien importante porque identificando estos síntomas prodrómicos podemos anticiparnos a la crisis de migraña. Se lo digo yo como migrañosa, ex migrañosa, tengo ya bastante tiempo que no tengo crisis de migraña, pero sí yo sabía, yo aprendí a identificar cuando iba a tener una crisis de migraña por esos síntomas o signos prodrómicos que ya le voy a decir cómo comúnmente se llaman. Pero entonces esas son características súper importantes. Otra es que es un tipo de dolor de cabeza que viene acompañado, como le decía, de fotofobia, que es una hipersensibilidad a la luz, que inclusive puede o desencadenar la crisis o aumentar la crisis y el dolor. También puede haber sensibilidad al ruido, sensibilidad a ciertos olores. Mire, hablándole siempre de mi caso, yo tenía la mala suerte que la migraña se me desencadenaba muchísimas veces por olores, sobre todo por el olor a combustible, a gasolina. Si yo empezaba a sentir mucho olor a combustible, a la gasolina, por ejemplo, a la gasolinera, es que, mire, muchas veces fijo que tenía una crisis de migraña. Entonces, hay esas características. Otra característica importante son síntomas acompañantes como náuseas y vómito. Yo le puedo decir que en el 70-80% de las crisis de migraña van a estar presentes estos dos síntomas, náuseas y vómito. No significa que la cefalea por migraña sea la única cefalea que pueda presentar náuseas. Por ejemplo, en cefaleas o dolores de cabeza que se desencadenan por un aumento brusco de la presión arterial en pacientes hipertensos, puede acompañarse de náuseas o de vómitos, cuando ya la tensión arterial está muy elevada, pero no es una característica de los dolores de cabeza por hipertensión o por una emergencia hipertensiva. No es como que va fijo que voy a tener náuseas y vómitos, que es todavía mucho más común en las migrañas. Entonces, recapitulando, ¿cómo viene una crisis de migraña? Por lo general es un dolor de cabeza hemicraniano de un lado o del otro,
puede ser de tipo pulsátil en la mayoría de los casos. Usted siente que le pulsa y se dice que es porque hay una constricción y dilatación de los vasos sanguíneos de la cabeza. Otros teorías dicen que es por una excitación del nervio trigémino, que es un nervio que tenemos aquí que tiene partes sensitivas, partes motoras, y que eso también puede desencadenar la crisis de migraña. Se supone que también hay factores congénitos o de herencia asociados. Y otra característica, las náuseas, los vómitos y la sensibilidad, como por ejemplo la fotofobia, que es sensibilidad a la luz, o puede haber sensibilidad al ruido o sensibilidad a ciertos olores. Es como que hay una hiperestimulación de los sentidos. Entonces, por eso se desarrolla la crisis. Entonces, ¿cuáles son los factores desencadenantes? Ya vi yo que lo que tengo son crisis de migraña. ¿Por qué yo tengo crisis de migraña? Vuelvo, lo repito, en nosotras las mujeres es más común. ¿Por qué es más común en nosotras las mujeres? Porque como factores desencadenantes podemos tener cambios hormonales. Y recuerde que los cambios hormonales o las fluctuaciones hormonales se dan durante todo el mes, durante todo el ciclo menstrual, que eso ya lo platicamos en capítulo anterior. Si usted no lo vio, le recomiendo que lo busque ahí en las redes sociales, en el Facebook tengo cortos ahí en TikTok hablando del ciclo menstrual y hablando de anormalidad del ciclo menstrual, que fue el capítulo anterior, así que le recomiendo que lo busque. Otra también es el consumo de los anticonceptivos orales como desencadenante de las migrañas. Entonces, por eso ahí van dos factores que nos hacen a las otras mujeres más tener mayor predisposición a las crisis de migraña. El componente hereditario, como le decía, mira, ahí le vamos a poner en pantalla para que usted pueda verlo, los factores desencadenantes, que pueden ser varios. Y, por ejemplo, también estrés emocional y mental. No significa que los hombres nos estresen, pero puede ser que nosotras mujeres lo suframos todavía más, con mayor impacto, el estrés y las situaciones de cambio emocionales, ciertos alimentos y bebidas. Y esto es súper, súper importante. La alimentación. Mire cómo la alimentación, la dieta, los hábitos dietéticos van a influir en prácticamente todos los padecimientos en nuestro estilo de vida. Y déjeme comentarle, como caso anecdótico, recuerda que yo doy control nutricional. Tenía una pacientita, me la llevó la mamá, porque las crisis de migraña de ella eran terribles, súper frecuentes, las padecía toda la semana. Ya había estado o estaba en tratamiento profiláctico con el neurólogo, inclusive con psiquiatra, tenía esos medicamentos, pero aún así las crisis no cedían. ¿Qué hicimos? Un cambio en la alimentación, quitamos ciertos alimentos desencadenantes o que podrían predisponer a las crisis, y créanme que eso fue lo mejor que pudimos hacer. Se controlaron las crisis, se disminuyeron considerablemente hasta dejar una crisis, tal vez una por mes. Imagina el alivio de esta chica, y únicamente, exclusivamente, aparte de los tratamientos que ella tenía, haciendo cambios y en los patrones de alimentación, quitando esos alimentos que posiblemente le estaban desencadenando la crisis, que ya lo vamos a platicar. Entonces hay alimentos y bebidas desencadenantes de la migraña. Entonces eso es súper importante. Usted puede estar tomando medicamentos, usted puede estar en tratamientos profilácticos, pero si no elimina esos alimentos o esas bebidas que provocan o pueden desencadenar la crisis, va a estar bien difícil controlarlo. Otros son las alteraciones del sueño, el buen descanso. Señoras y señores, se lo dice alguien que ha tenido problemas para dormir. Es bien difícil. Estamos en una era en la que tenemos tantos estímulos visuales, auditivos, que no estamos teniendo buenos patrones de sueño, y eso repercute en la salud, sobre todo en las crisis de migraña. Entonces, es bien importante que si usted está padeciendo de migrañas, si es una persona con crisis bien frecuentes, el buen descanso, el dormir la cantidad suficiente de horas, le va a hacer diferencia en estas crisis. Entonces, los patrones de sueño, el no dormir suficiente, el no dormir las horas correctas, puede estar desencadenando las crisis de migraña. Otros son los cambios atmosféricos. Fíjese que tienen mucho que ver, como le decía, por los estímulos externos y los ruidos. Hay personas que, por ejemplo, si entran a una sala de cine y empiezan esos sonidos Dolby en estéreo, pueden tener crisis desencadenantes de migraña, y es por, como les decía, hiperexcitabilidad, así se dice. Ok, entonces,
Fíjese que la migraña tiene sus fases. Entonces vamos a platicar un poquito de esto porque sí, recuerda, le dije que la migraña se venía acompañada de síntomas o signos prodrómicos, o sea que antecedían a la crisis. Entonces ya le comenté que pueden ser bostezos, puede ser, por ejemplo, alguna tendencia a estar somnoliento, podría ser una mayor sensibilidad a cierto olor, a una mayor sensibilidad a la luz antes de que se desarrolle la crisis. Entonces son signos o síntomas prodrómicos, porque siempre le hago diferenciación entre lo que es un signo y un síntoma. Esto es para que lo recuerde siempre. Los signos son medibles y cuantificables, son situaciones o cambios en nuestro cuerpo medibles y cuantificables, como por ejemplo la fiebre. La fiebre la podemos medir, podemos decir, no, fíjese que tiene una temperatura ahorita 38.5, 39, 40 grados centígrados. Entonces eso es cuantificable, medible. El dolor no tiene una medida cuantificable o medible. El dolor lo podemos decir, es subjetivo a lo que experimenta el paciente. Esos son los síntomas. Los síntomas no se pueden cuantificar o medir. Yo no tengo algo que me diga, sí, yo le pongo este aparato al doctor, al paciente, perdón, y tiene tanto de dolor. Eso no se puede medir, eso lo dice el paciente. Doctora, yo tengo un dolor de cabeza tremendo. Y podemos usar ciertas escalas, por ejemplo, decirle del 1 al 10 cómo está su dolor de cabeza y él decirme 9, 10, 12 si quiere, pero es, como le digo, según la percepción del paciente y según el umbral del dolor. El umbral del dolor va a ser diferente para cada persona. Hay personas que tienen mayor tolerancia al dolor que otras. Entonces, eso para que sepamos por qué hay diferencia entre signos y síntomas. Bueno, le estaba platicando de las fases de la migraña. Entonces, ¿qué son esos signos o síntomas prodrómicos? A eso comúnmente se le puede conocer como aura, ¿verdad? O sea, algo como que me avisa. No todas las migrañas tienen aura. Eso es bien importante que usted lo sepa. No todas las migrañas van a tener aura, pero sí hay ciertas migrañas que tienen eso que se llama aura, que es como un aviso premonitorio de que viene la crisis. Entonces, en las fases de la migraña, pueden ser migrañas con aura o sin aura. Entonces, pueden haber fases, como le dije, premonitorias o síntomas prodrómicos, como, ahí están en pantalla para que usted lo pueda ver: antojos, bostezos, retención de líquido, hay personas que se sienten un poquito más hinchadas, y la hipersensibilidad a la luz o al ruido. Esos son los prodrómicos. De ahí viene el aura. ¿Qué pasa con el aura? Es como ese aviso que le decía yo, que sentía como, este dolor de cabeza que está empezando es una migraña. Entonces, en el aura pueden haber cambios visuales, por ejemplo, una visión borrosa, dificultades del habla en algunos casos, confusión o sensación de hormigueo. Vuelvo y lo repito, no todas las migrañas presentan aura. Hay migrañas que únicamente empieza el dolor de cabeza y van aumento en aumento en aumento hasta que se vuelve prácticamente intolerable, pero no todas tienen. Ya en la fase de la migraña, o sea, de la crisis, ¿qué podemos experimentar? Bueno, el dolor de cabeza, que le dije, en la mayoría de los casos es pulsátil. Usted siente como que la cabeza le va a estallar, como que algo está pulsando por dentro. Las náuseas, inclusive se pueden acompañar de vómitos. Yo sentía náusea, pero fíjese que nunca vomitaba. Trastornos sensoriales, usted siente tanta sensibilidad a la luz que no quiere abrir los ojos o quiere estar en un lugar encerrado, sin luz, sin escuchar ruido, porque hay un trastorno sensorial y falta de concentración. Cuando estamos con esa crisis de migraña no podemos pensar en nada ni hacer nada, porque la crisis es bien potente. Otra característica y que la separa de muchos dolores de cabeza es la duración. Puede durar de horas a días la crisis, a días, y no es tan fácil de controlar. No es como tan sencillo como tomar un analgésico y esperar un tiempito prudencial y el dolor de cabeza se fue. La crisis de migraña se puede estar tomando medicamento y no aminorar la crisis. Eso es bien característico en las migrañas, y de ahí viene la fase postdrómica, o sea, de después
¿verdad? Donde pueden haber sensación de cansancio y algunas molestias. Entonces, esa es toda la fase de la migraña. Ok, ¿cómo vamos a diagnosticar la migraña? Mire, siempre hay que acudir al médico. Usted puede ir a su médico general, su médico de cabecera. Lo ideal es que lo evalúe y lo revise un neurólogo porque se tienen que hacer varias pruebas. La historia clínica, obviamente, el 80% del diagnóstico va siempre con la buena historia clínica, todo lo que usted le cuenta al médico sin omitir nada, para que el médico pueda hacer un buen historial clínico, la evaluación del examen físico y los exámenes de gabinete que le llamamos o complementarios para apoyar el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Los criterios son como decir, si tiene esto y esto, pues estamos hablando de una migraña. Entonces, una de las características o criterios es un mínimo de 5 episodios que cumplan los criterios. Ahí están en pantalla, ahorita se los vamos a poner los criterios desde el B hasta el D. Mínimo 5 episodios. Entonces, una cefalea o dolor de cabeza de duración de 4 a 72 horas. Como decía, usted puede estar 3 días con ese dolor de cabeza, 4 días. Y eso ya cae en el criterio diagnóstico de migraña. Cefalea con mínimo de 2 de los siguientes que usted está viendo ahí en pantalla. Localización unilateral, como le decía, hemicraniana, de un lugar a otro lugar. Calidad pulsátil, es un dolor de cabeza pulsátil, como le mencionaba. Intensidad moderada, severa. Mire, las crisis de migraña no son leves, honestamente no son leves. Y empeoramiento con la actividad física. Esto es bien importante. Miren, no se me olvide una crisis de migraña donde no estaba en mi casa. Lo que más deseaba era estar en mi casa y cada paso que daba sentía que me retumbaba en la cabeza. Era horrible. Entre más me movía, aumentaba y aumentaba el dolor. Eso es fatal. Yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado y saben de qué estoy hablando. Ok, y el no atribuible a otra enfermedad. O sea que no estamos hablando de que usted es hipertenso, o que es diabético, o que padece de otra patología que pueda desencadenar un tipo de dolor de cabeza así. Entonces, ya vimos todas las características, ya vimos los factores desencadenantes. ¿Qué podemos hacer para controlar esas crisis? Yo ahí ya le tiré ciertas ideas o ciertos